¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, y bienvenidos al quinto episodio de nuestra guía del Draft NBA 2025. Esta vez nos toca hablar de los picks número 20 al 25, ¿no, Tony? ¿No? ¿Me he liado? Desde el 16 al 20. 16 al 20, perdón. Ya veis que Exacto. ya no sé ni por dónde me da el aire. Del 16 al 20. ¿Cómo pasa el Sí, tiempo? Ya sí. estaba pensando en el siguiente podcast, fijaros. Porque en el siguiente podcast haremos algo un poquito más especial o diferente, que será simplemente pues ya coger el resto de jugadores que Tony crea convenientes para analizar. Pero hoy no nos liamos. Vamos a analizar las elecciones del número 16 al número 20. Lo que os decimos siempre. Bueno, primero, Tony, saludos. Saludos a todos y nada, del 16 al 20, correcto. Eso es, del 16 al 20. Lo que os decimos no es un mock draft, simplemente pues es una forma de empezar a conocer a estos jugadores de esta nueva camada del draft de la NBA 2025. Ya tendremos tiempo de hacer nuestro mock draft, lo prepararemos con Tony, con Jorge, con Sergio, con Enrique y haremos un pequeño juego para que se haga mucho más ameno y ahí trataremos de ver en qué elección creemos que va a salir cada jugador y nos mojaremos un poquito más. Pero hoy toca hablar, pues eso, de este nuevo podcast, ya el quinto. Yo creo que está quedando bastante bien. Lo de siempre, tenéis todo colgado en nuestra cuenta de Twitter, en un tuit fijado, donde hemos elaborado esta pequeña guía del draft de la NBA 2025. De verdad, creo que no vais a encontrar en castellano un contenido tan amplio, tan extenso y tan diverso, porque tenemos las gráficas de Tony, tenemos los podcasts que hemos grabado aquí también con Tony, tenéis clips del podcast que hicimos con Artau, tenéis también documentos en audio de Jorge analizando a ciertos jugadores europeos y creo que la verdad que es un buen recopilatorio para que, oye, pues aquel que se ponga delante del televisor el día 26 de junio, que es el draft de la NBA, y no sepa hablar de un determinado jugador, pues diga, oye, mira, quiero ver cómo juega, por ejemplo, Nolan Traore. Pues me voy a poner aquí esta elección, que además está todo ordenadito, solo tenéis que ir bajando. ¿Que quiero un clip de 2 minutos para escuchar lo que sale a este jugador? Pum, me pongo un clip de Artau. ¿Que quiero simplemente leer lo que dice? Se puede poner ahí la gráfica de Tony y ahí puede observar pues, en qué posición se lo pone en determinados mock drafts de los medios. ¿Que quiero algo más extenso? Pues me escucho el podcast. ¿Que quiero la opinión de un scouter profesional? Pues me pongo el podcast con Artau. Así que vais a tener toda la información ordenadita y muy completita. Así que de verdad, darle like al tweet, darle retweet, compartirlo con vuestros amigos, porque es una información muy valiosa y sobre todo muy bien organizada y muy ordenada. Así que nada, lo de siempre, chicos, os gusta el contenido, dejarnos vuestra opinión en la plataforma donde nos estéis escuchando, like, 5 estrellas, si deseáis formar parte de la comunidad de Massive Ball, haceros miembros de nuestro canal de Patreon y vamos a empezar con este quinto programa. Y para ello tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast, vamos con la elección número 16 del draft de la NBA, lo elegirían los Orlando Magic y Tony ha seleccionado a Thomas Sorber, center de la Universidad de Georgetown, es 19 años, es decir, es del 2005, 208 metros y pesado, 115 kilos, Tony, buen bicho. Parece que estamos hablando aquí de un toro, ¿no? Un Miura. Este chico, natural de Filadelfia, Universidad de Georgetown, que si por algo se puede, aparte de por Allen Iverson, si por algo se puede recordar a Ewing, ¿no? Georgetown, o podemos, exacto, relacionar a Georgetown es con sus pivots, Ewing, Mutombo, Roy Hibbert, años más tarde, aunque no saliese tan allá, pero bueno, es una universidad muy clásica, ¿no? En cuanto a centers. Y en este caso, pues estamos hablando de un center, nunca mejor dicho, muy clásico. Si esto fuese un draft en los 90, este tipo salía entre top 5. Es un jugador muy fuerte, un jugador grande, un físico, la verdad, que bastante, que impacta bastante a la vista. Y sobre todo es eso, es un pivot puro. El corte de pivot clásico, cerca del aro, tiene muy buen rango de tiro todo lo que es en la pintura, muy buenos movimientos, buen finalizador cerca de aro y sus fundamentos en el poste son, la verdad, que fabulosos. Se mueve bastante bien.
Tiene buena mano para encontrar hueco, luego tiradores exteriores, para sacar balón, incluso también para el juego, ¿no? De balón mano a mano. Y en ataque, pues lo dicho, ¿no? Es verdad que radica su protagonismo, sobre todo en cerca del aro, pero luego es un jugador que también es bastante eficiente, por ejemplo, en el pick and roll, ¿no? A nivel defensivo, pues buen defensor, buen protector de aro, ha promediado 2 tapones, ha promediado robo y medio por partido, ha promediado casi 6 rebotes defensivos por partido. Su presencia en pintura es bastante notable, es un jugador que se hace notar, que juega con bastante intensidad y es un jugador que, bueno, que la verdad que a ambos lados de la pista pues defiende bastante bien, actúa bastante bien, quiero decir. ¿Dónde puede tener un poco más de debilidades a nivel defensivo? Pues en esos bloqueos altos, por ejemplo, que se hacen en NBA, ¿no? El quedarte con un tirador en un cambio en un bloqueo, de quedarte que si salgo a tapar tiros, si vuelvo atrás. En ese tipo de situaciones es en las que puede sufrir un poco más, en la lateralidad de movilidad, cuando se quede con un jugador más bajo. Pero lo que es protección de aro, ahí es sobresaliente. ¿Cómo lo sitúan en la prensa? El mock draft de ESPN lo coloca en la posición número 22, de Athletic en la 13, ya veis que hay bastante disparidad, perdón. En The Ringer en la 19 y en draft.net en la elección número 14. En este caso, pues lo tendrían que elegir los Orlando Magic. Vuelvo a lo mismo. Aquí ya entramos dentro del territorio de la especulación. En esta serie de elecciones a esta altura, pues realmente es muy complicado saber a qué jugador va a elegir cada equipo, sobre todo acertar. Igual, pues podemos aquí decir que puede estar en la 16, pero pues puede estar igual en la 14 o puede estar en la 20 o en la 22. O sea, ya entramos según el criterio de las necesidades de cada equipo y sobre todo imaginaros que, yo qué sé, cae hasta aquí un Jakutionis, por ejemplo, o un Egor Demin, estamos especulando. Pues igual eliges el talento porque es un jugador que no puedes dejar escapar. Me estáis entendiendo lo que quiero decir. Pero bueno, si lo eligiesen los Orlando Magic, pues veremos qué sucede porque tiene bastante competencia. Goga Bitadze parece que se lo quieren quitar los Orlando Magic. Siguen teniendo a Wendell Carter Jr., que a mí es un jugador que me gusta. No me parece una estrella ni mucho menos, pero es un tipo que cumple con sus limitaciones. Sigues teniendo también a Jonathan Isaac, que es un jugador que puede jugar en esa posición de 5. O sea, tendría bastante competencia tal y como está conformada ahora la plantilla de los Orlando Magic. Pero bueno, en caso de que saliese alguno de estos jugadores, pues para tratar de escoger un poquito de talento en la posición exterior, pues yo creo que podría encajar bien aquí de momento como tercer pívot y entrando poco a poco en la rotación, ¿no, Tony? Sí, un jugador que a mí, por ejemplo, fíjate, ¿no? El papel que puede tener o el tipo de protagonismo que puede tener, se me viene a la cabeza, no lo hablo y no lo digo por estilo de juego, porque son jugadores totalmente diferentes, ¿no? Pero si es un jugador a lo mejor tipo la función que desempeña Jalen Duren, por ejemplo, este año en Detroit Pistons, ¿no? Es un jugador que al final pues no tienes un ritmo de tiro tan prolongado, es un jugador bueno, que no tiene sus carencias, pero lo que hace lo hace muy bien, ¿no? Pues en ese sentido sí que es un jugador que puede encajar muy bien. Luego es, pues eso, habrá que ver los movimientos. Aquí lo que decimos, aquí ya jugamos un poco en el ámbito de la especulación pura, ¿no? Porque, de hecho, lo que dicen, ¿no? Pueden caer jugadores que aparentemente pueden caer más arriba o pueden de repente salir jugadores que todavía no hemos mencionado y que a lo mejor en estos 5 podcasts ni hayamos mencionado todavía, ¿no? Que lo hagamos en el último. Puede haber sorpresa jugadores que vamos a comentar, digamos, al final del tren que vayan a los primeros vagones. Te voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Crees que puede ser un jugador titular sólido en la NBA? Podría llegar a serlo, ¿por qué no? Tiene ese potencial, ¿no? Sí, sí, podría llegar a serlo. A ver, esto ya luego depende, pues como siempre decimos, ¿no? Adaptación Sí. que tenga, etcétera. Pero bueno, es un jugador que muchas veces yo creo que en el baloncesto actual nos volvemos locos buscando jugadores que sepan hacer de todo Sí, y nos sí. olvidamos de los jugadores que saben hacer, que se me entienda bien, 3 cosas, pero que esas 3 cosas las hacen casi mejor que nadie. Y muchas veces te vale más eso, ¿no? Que tener eso, ¿no? Un poco híbrido de todo, que sí, que todos te llegan al 7 en todas las cosas, pero no tienes a ninguno que te haga un 9 en algo, ¿no? Sí. Entonces, El este ejemplo, jugador. estos mismos playoffs, Mitchell Robinson, lo importante que ha Exacto, sido. exacto. Mm, No, no, o el propio Jalen Duren, por ejemplo, este año en Pistons. También, Y también. se está hablando de darle un contratazo, y porque el chico las 3 cosas que tenía que hacer las ha hecho increíblemente bien. No se le pide que lance de 3, no se le pide que tenga manejo de balón, no, pero es un tipo que es duro, que es fuerte, rebotea, tapona,
cerca del aro, las que coge la Onde, pues ya está. Si es que en NBA muchas veces es más fácil de lo que muchas veces pensamos en cuanto a lo que tiene, en las características que necesita un jugador. Te lo compro, Tony, te lo compro. Veremos cómo se desarrolla Thomas Sorber, pero, oye, parece que tiene bastante pinta. Pivot duro, rocoso, así que, oye, ojalá tenga una muy buena carrera y veremos dónde cae. Vamos con la elección número 17 de este draft de la NBA, que sería la de los Minnesota Timberwolves, y elegirían los Timberwolves a Nolan Traoré. Quizás sería el base que necesitan para reemplazar a Mike Conley, aunque bueno, el año pasado tuvieron a Rob Dillingham que pues realmente tampoco no, hace 2 años ya, o el año pasado, ya me estoy liando. ¿Rob Dillingham es de este draft? Pues no me acuerdo ahora, tengo lío. Sí, bueno, ya nos estáis entendiendo, ahora lo voy a checar mientras lo digo. ¿De dónde viene Nolan Traoré? Es francés, es el segundo jugador francés de este draft. Recordaros que hablamos de Noah Essenge. Noah Essenge venía del equipo alemán, del Ratio Far Ulm. Y Nolan Traoré, en este caso, pick número 17, es base en San Quintín, 19 años, 1,93, 85 kilos. Tenemos un par de audios, tanto de Artau como de Jorge, para explicarnos un poquito más sobre este jugador, porque pues Tony y yo no lo hemos visto. Bueno, yo aquí no he visto a casi nadie, básicamente. Pero Tony, ¿qué tienes tú escuchado de Nolan Traoré? Pues base muy, muy explosivo, muy rápido, un chico muy veloz, penetra muy bien. Digo lo mismo que dije en el podcast anterior con Essenge. He visto 3 vídeos de highlights y poquito más. Pero sí es verdad que eso, ¿no? La sensación que da es que es un chico que es muy, muy rápido, tiene muy buena finalización, muy buen manejo de balón también, lo que le he podido ver. Y luego, bueno, he rescatado los números de la Liga Francesa. Confirmo, Tony, Rob Dillingham, draft NBA 2024. Confirmo. 2024, correcto. Sí. Es que a mí me pasa igual, Es que tuvieron un pick el año anterior también alto y no sé qué pasó también. Y ahora no recuerdo cuál es. De hace 2 años, dices, Minnesota. Sí, pero ahora no recuerdo cuál es, así que tampoco... No sí. sé. Bueno, el caso, decía de los números que ha hecho en Liga Francesa, pues 11,6 puntos, 1,7 rebotes, 5,1 asistencias, 30,4 en acierto en tiro de 3. Lo que decimos siempre, de todas formas, también es un jugador joven. Pero sí que me ha dado esa impresión, ¿no? Jugador rápido, lo que no sé si, bueno, pues para ser jugador, porque luego, fíjate, en los mocks tenemos desde un 15 en ESPN, un 20 en The Athletic, un 16 en The Ringer, un 8 en NBADraft.net, es el que le da más alto, le da top 10. Entonces, bueno, no sé si le da para estar en esa pelea. Pues bueno, vamos a ver lo que nos tienen que decir, en este caso, tanto Artau como Jorge, de Nolan Traoré. Así que vamos a poner sus vídeos. Primero el de Artau. 3, 2, 1, acción. Ha tenido una temporada muy regular y además ha tenido la mala suerte de que hasta ahora ha hecho buenos partidos contra malos equipos y malos partidos contra buenos equipos. Esto es algo que penaliza mucho a la hora de sacar una evaluación cuando te pones a mirar al jugador en profundidad y al detalle. A mí lo que me condiciona de Nolan Traoré, sobre todo, es que no acabo de comprarlo como manejador principal. No le daría las llaves de mi equipo como manejador principal, no me parece suficientemente bueno como pasador, no me parece un anotador suficientemente bueno tampoco para ser esto. Sí que creo que tiene un cambio de ritmo y un atleticismo bastante diferencial para lo que es un exterior en este draft, pero no acabo de comprar su techo con balón como para ser una elección top. Y luego lo que es su juego sin balón, pues bueno, es un jugador que nunca ha desarrollado estos hábitos, es poco pasional, atrás no se entrega mucho. Digamos que tiene muchos hábitos de estrella como para el jugador que proyecto que va a ser en NBA. No me cuesta mucho pensar en un escenario en el cual vaya a funcionar si no puede ser una primera opción con balón en las manos de su equipo, y no hay nada que me haga pensar que puede ser una primera opción con balón en las manos. Pues mal rollo, sinceramente, lo que nos comenta aquí. Lo tiene jodido. Vamos a ver lo que nos tiene que decir Jorge de Nolan Traoré. Nolan Traoré es un base tipo Kylian Hayes, físico, en plan, no tiene un tiro brutal. Por ejemplo, en los playoffs de la Liga Francesa le han pasado todos los bloqueos por detrás, le han dejado tirar. Vuelvo a usarte el mismo argumento que te he usado antes, que al final se están viendo muy arriba con el tema de los jugadores franceses. No son bases top, o sea, no es un base que tú vayas a draftear tipo, yo que sé, Peyton Pritchard, que de repente, aunque sea una elección alta, te vaya a rendir un montón, o gente así. O sea, a mí me parece gente muy justa físicamente. Traoré es más
es más bajito, es físico, es buen defensor, pero claro, a nivel Europa y encima está sin hacer. O sea, ha jugado en San Quentin en Francia, que es un equipo que ha entrado por play-in a playoff de la Liga Francesa. Entonces, lo dicho, no me parecen dos perfiles buenos. Si tuviera que cambiarme por uno, pues te diría que Noah Sanz, pues puede ser algo más, porque es un molde de esto sin hacer, pero sin más. Pues tampoco parece muy emocionado Jorge con Nolan Traoré, y en este caso coinciden, bueno, en general han coincidido bastante los análisis Jorge y Artau. A mí lo que me ha matado es lo que ha comentado Artau de necesita mucho el balón, tiene mucho deje de estrella y no es una estrella, ¿no? Que eso puede pasar muchas veces con determinados jugadores que son muy buenos para su edad, pero luego tienen que adaptarse a ese otro tipo de cosa y no saben hacerlo. Me pasaba a mí, ¿no? Yo tenía hábitos de estrella, pero ahí me quedé. Estrella nocturna, ¿no? Estrella, más o menos. Pues por decir lo de antes, que estaba por aquí mirando dónde tenía los salarios de Minnesota Timberwolves, recalaría en estos, hipotéticamente, Minnesota Timberwolves. Les hace falta un base, que es lo curioso, que en esta elección sí que casaría. Imaginaros, joder, si cae hasta aquí un Jacucciones, por ejemplo, pues yo creo que le iría muy bien. Claro, ¿qué sucede? Que yo creo que el proyecto de los Timberwolves está para competir ya, tratar de ganar ya. Has llegado a 2 finales de conferencia consecutivas, se está hablando de si podría llegar Kevin Durant o que sería una opción que les gustaría, es decir, jugador veterano de impacto inmediato para subir el suelo y el techo competitivo del equipo. Pues lo que llega aquí, no sé si igual un jugador que esté tan por hacer les interesa tanto, y sobre todo viendo que Chris Finch, pues el año pasado Rob Dillingham, que fue una elección más alta, no le acabó dando oportunidades. Sí, y luego, bueno, a ver qué ocurre también con esa player option de Nance Reid, que entiendo que no la va a ejecutar, ¿no? Porque yo creo que los rumores que hay es que quiere la pasta y me parece normal. O sea, que quiere salir al mercado, incluso volver a firmar con Minnesota. Exacto, eso iba, ¿no? Que yo creo que eso lo ha ganado y supongo que le dará prioridad a Minnesota porque es verdad que es un sitio donde el chico ha crecido, ¿no? Muchísimo. Y Julius Randle sí que entiendo que la ejecutará. Entonces, bueno, en margen de flexibilidad salarial, no sé yo cómo bueno, sé que andan muy mal, pero sí que necesitan aquí, pues, intentar añadir una pieza, eso, ¿no? O añadir una pieza que sepas que, aunque tenga menos potencial de futuro, te vaya a dar un impacto inmediato. O, pues bueno, con vistas a un traspaso para conseguir una hipotética estrella que te dé ese salto pequeñito ya que te falta para llegar a finales de conferencia, pues podemos ver al jugador. Pues vamos ahora con la elección número 18, que sería de nuevo para los Washington Wizards. Los Wizards eligieron en la posición número 6. Estoy viendo que, bueno, creo que no está actualizado donde estoy mirando el mock, así que no voy a decir nada porque decir aquí una auténtica burrada. Y con la elección número 18, los Washington Wizards, recordar, tuvieron la elección número 6, aquí elegirían a Asa Newell. Asa Newell es un forward de la Universidad de Georgia, 19 años, 2'11", 99 kilos, 2'11" forward, me parece un alero tochísimo de grande, ¿no, Tony? Sí, muy buen finalizador. Este fue compi de Cooper Flag en Montverde, en el instituto. O sea que ya nos hacemos una idea del programa que tienen también. Ahí casi invierten pasta casi a nivel NCAA, de hecho, en estos programas de high school. Y un jugador muy atlético, muy explosivo, corre súper bien en transición, finaliza muy bien cerca de aro, necesita desarrollar un poquito más esa consistencia a nivel de tiro, pero si es un jugador eso, ¿no? Muy atlético, sobre todo brilla también a nivel defensivo, tiene muy buena capacidad de defender en muchas posiciones porque tiene la altura, pero tiene también la velocidad, tiene la velocidad lateral muy buena para la altura que tiene, es un jugador que en cualquier cambio de bloqueo pues no va a tener problemas para poder defender jugador más alto, jugador más bajo, y tiene muy buen tamaño y muy buenos brazos para poder taponar tiros, para poder rebotear y meter manos y robar balones, ¿no? Luego, lo que hemos dicho, ¿no? En ataque sí es verdad que le falta a lo mejor un poquito más de consistencia en tiro, pero bueno, es un jugador que ataca muy bien aro y sobre todo eso, ¿no? A nivel correr la pista lo hace de fábula. Ya sabéis que, lo vuelvo a repetir, porque quiero que siempre esté el contexto, estamos en elecciones ya fuera de lotería, pueden variar mucho dependiendo qué jugador salga en cada elección, pues puede variar mucho el equipo.
ESPN lo coloca en el mock en la posición número 21, The Athletic también en la 21, coincide con el de Ringer, que es la 21, y Draft.net lo coloca en la 17, es el que más alto lo coloca de estos 4 mock drafts que hemos elegido para tratar de tener un contexto. Y como os estábamos comentando, pues lo elegirían los Washington Wizards en esta elección número 18. En Washington, pues bueno, todo el monte es orégano y yo creo que tratarán de conseguir el máximo número de talento posible. Si hay un jugador con más talento que cae a esta posición, lo elegirán, y si no, pues esta sería una buena opción de todos estos grandes moldes que les gustan a los equipos de la NBA, aleros altos, multiposicionales, que puedan defender a las posiciones y que puedan hacer un poquito de todo, que puedan tirar, que puedan correr, que puedan pasar. No sé si esto se define, es la contraposición a lo que hemos hablado antes, de un jugador que no sea tan especialista, ¿verdad, Tony? Sí, exacto. No, esto es un jugador más versátil, digamos, porque es verdad que luego en ataque, o sea, hemos dicho que corre la pista, que tal, pero es verdad que es un jugador que también lanza. Necesita, pues eso, ¿no? Al final un poco más, pero es un jugador que te da. Es el intenso del equipo, ¿no? Se podría decir. Es un jugador que tiene esa energía, ¿no? Que es muy activo siempre en pista, además en ambos lados. Entonces, bueno, pues puede venir bien. En el caso de Washington, pues va a depender, obviamente, esta elección va a venir condicionada por lo que elijan con el pick 6. Si eligen un jugador, digamos, un 3-4, pues aquí elegirán, entiendo, otra cosa, ¿no? No van a coger cromos repetidos. Entonces, en ese sentido sí que se va a ver muy condicionada. Además, sí que creo que Washington no creo que vaya a mover el pick ni nada por el estilo. No creo, no deberían. En todo caso, igual, yo qué sé, si les interesa mucho un jugador, tratar de subir, o igual sí que lo podrían mover por futuras elecciones de otros años, porque consideran que el botín es mejor, no lo sé, iremos viendo. En todo caso, pues es un jugador que aquí pues podría tener minutos, porque pues es que es el peor equipo de la NBA, junto con los Utah Jazz. O sea, tampoco hay mucho más que decir. No sabemos si se quedará Jordan Poole, no se quedará, está por ahí el contrato de Chris Middleton, Marcus Smart tiene contrato, imagino que lo moverán. Lo único potable, pues que siguen teniendo a Alex Sarr, que no va a ser una estrella, pero es un jugador que puede hacer números en NBA, veremos cómo se desarrolla. Bilal Coulibaly, Corey Kispert, Bob Carrington, creo que ha hecho un buen año la temporada pasada, pero bueno, pues no creo que sea un equipo que el año que viene perdamos el culo por ver partidos suyos, sinceramente. Vamos a pasar ahora a la siguiente elección, que es la elección número 19, elección de los Brooklyn Nets. Es su segunda elección en este draft, porque eligieron en el número 8. Y con esta elección número 19 les vamos a colocar a Nick Clifford, guard forward de la Universidad de Colorado State. Tiene 23 años. Yo creo que este es el jugador mayor que hemos visto en de los que hemos analizado de momento. 1,96, 79 kilos, muy ligerito, muy ligerito. ¿Qué nos puedes contar de Nick Clifford, Ton? Pues jugador senior, Colorado State, estuvo sus 2 primeras temporadas en Colorado, luego se fue a Colorado State en sus 2 últimas temporadas en universidad. Ha tenido un grandísimo año, 18,9 puntos, 1,5 rebotes, 4,4 asistencias, 37,7% en acierto de 3. Y es un jugador que, bueno, es un exterior bastante versátil, un jugador que puede lanzar desde lejos bastante bien. Puede anotar también muy bien en transición, puede penetrar bastante bien. Es un jugador bastante completo a nivel ofensivo. Y luego a nivel defensivo, pues pese a la ligereza que nos puede transmitir, es un jugador que defiende bastante bien también en el perímetro. Bastante versátil, muy sólido, tiene un buen tamaño para defender a exteriores. Entonces, bueno, es un jugador que puede tener un impacto inmediato. A mí su caso me recuerda un poco al de Jaime Jaquez, por ejemplo, por poner un ejemplo. Es decir, de jugador que ya ha cumplido su ciclo, que cada vez se da menos en la NCAA, y que es un jugador que a lo mejor pueda necesitar menos tiempo para, digamos, adaptarse a la liga, ¿no? Que pueda funcionar desde ya como jugador con rol desde banquillo, ¿no? Habrá que ver también cómo consigue, ¿no? Extrapolar esa capacidad anotadora que ha tenido en NCAA, porque claro, es un jugador que ha jugado de exterior, guard, forward. Lo de forward se me queda un poco grande ya en NBA, ¿no? Con esas medidas. Pero bueno, es un jugador y con ese peso. Pero bueno, es un jugador que ya digo, ¿no? Que puede ser bastante válido y que yo creo que para empezar en una NBA saliendo del banquillo puede impactar inmediatamente.
Ujú. En ESPN lo colocan en la posición número 3 en su mock draft, en The Athletic en la 17, 23. en The... 23, sí, Solo he 3. dicho, ¿no? 3. No, 23. Ah, Yo la 3 no. digo, todo 3 no lo veo yo. No. En ESPN, repito, por si no quedó claro y no ha sonado bien, en la posición número 23, el número de Michael Jordan, de LeBron, de muchos jugadores. En The Athletic, en la 17, en The Ringer, en la 24, muy cerquita a la de ESPN, y en NBADraft.net, en la 12. Aquí se han venido muy arriba con Nick Clifford. Sí. Son muy altruistas ellos. En este caso, pues, a ver si quito esto por aquí. En este caso lo elegirían, como ya hemos comentado antes, los Brooklyn Nets. Y es un jugador que el molde me encaja, porque Brooklyn es un equipo que está en reconstrucción, que imagino que moverá a Cameron Johnson, Nicola Claxton, que son jugadores apetecibles para otros equipos y empezar a conseguir talento y sobre todo tratar de conseguir ese gran jugador fundacional. Recuerdo que también por aquí está Cam Thomas, que no sé si le querrán pagar o no le querrán pagar. Bueno, veremos lo que sucede. Pero sí que dentro de tanto talento joven, te puede venir bien un jugador que es joven, pero que ya tiene impacto en la liga. No todo van a ser chavales de 19 años que realmente igual no sepan cómo puede funcionar la NBA o no hayan tenido tanta experiencia en la NCAA. Yo creo que te puede venir bastante bien en este contexto para dar un poquito más de solidez y seguir manteniendo pues esa buena media de edad en la plantilla. Sí, a ver, al igual que ocurría en el caso anterior, Brooklyn va a depender también de la elección que tenían, que creo recordar que era una 7 o un 8. Uy, he dejado de irte. Perdón, la 8, Tony, Ahora, la 8. Llevas ya me he razón. asustado, ya me he asustado con esto. La 8, que de hecho creo recordar que ayer que hablábamos de Maluak en el 8 o de Derrick Queen. Me suena a mí, ¿no? De un interior. Por ejemplo, pues traspasas a Nicolas Claxton, coges un interior en ese 8, pues te puede encajar perfectamente, ¿no? El rol de Nick Clifford en esta segunda elección. Igual, ¿no? Veremos a ver qué ocurre también con las elecciones, que luego bailan muchos picks. Pero sí, Brooklyn es un equipo, pues eso, ¿no? En proceso, pero que yo creo que tiene muy buenas piezas para poder empezar a construir y sobre todo que a diferencia, ¿no? De lo que decíamos con Portland o lo que decíamos con Atlanta, aquí sí que veo claro más o menos, o parece que desde fuera que tienen bastante claro el rumbo que quieren coger, cómo quieren y el proyecto que quieren llevar. Pues aquí queda, recordamos, Nick Clifford, Universidad de Colorado State, 1,96, 79 kilos, guard forward, posición número 19, que lo elegirían los Brooklyn Nets. Y vamos con la última elección de este programa, que sería la número 20. En este caso elegirían los Miami Heat, que ya sabéis que es un equipo que trabaja bastante bien con jugadores en elecciones bajas o incluso undrafted, lo hemos mencionado antes. Y en este caso elegirían a Rasir Fleming. Rasir Fleming tiene 20 años, es forward de la Universidad de San Joseph, 2,06, 99 kilos. Un forward muy potente, ¿no, Tony? Con esa altura y ese peso. Muy potente y además uno de los grandes protagonistas de mi equipo de la Fantasy, con el cual gané mi tercer título consecutivo de Fantasy de College. Yo creo que 360. ya el año que viene igual ni te presentas, Tony. Yo pues, me lo estoy pensando seriamente. Así me invitáis el de NBA y sí, ese el año que viene tienes el ticket. Llevo doblete este año, de fútbol y NCAA. El caso, que es un jugador, no, ahora fuera broma ya, es un jugador sueño junior. Mira, este es el ejemplo perfecto de lo que venimos comentando en todos estos capítulos con el tema del tiro de tres. En su primer año ha anotado lanzando un triple menos de lo que ha lanzado en su último año. O sea, estaba lanzando 2,7, ha terminado lanzando 4 y pico. Tuvo un 29% de acierto en su tiro de tres. Es decir, en su año freshman, que es como llegan la mayoría de los jugadores que hemos visto para esta primera ronda. En su segundo año ya subió un 32% y en esta está en un 39% de acierto en tiro de tres. Es decir, que tenemos que tener paciencia con el tema del tiro, que no es algo que sepas tirar ya con 15 años y te hagas un 40%. Esto va con el paso del tiempo, se va consolidando ese rango de tiro. Es un jugador muy atlético, muy físico, tiene muy buena versatilidad en ataque, tiene gran capacidad de herramientas. Lo que más destaco de él, la capacidad que tiene para terminar cerca del aro. Es un jugador que, al igual que hablamos de algunos jugadores en capítulos anteriores, balón que coge cerca de la zona, balón que te va a hundir. Es un jugador que castiga bastante
castiga bastante el aro, pero a pesar de eso también tiene buen tiro por ejemplo, a nivel de media distancia, mid-range. En defensa, pues es un jugador, como hemos dicho, es bastante grande, es bastante versátil, puede defender en múltiples posiciones. En principio, no se le ven grandes carencias a nivel defensivo, quizás pues a nivel un poco más de disciplinar, un poco a nivel de posicionamientos, a nivel más táctico, digamos, ¿no? Pero es un jugador que a nivel individual... te la regla rápido, ¿eh? Exacto, es un jugador que necesita eso, ¿no? Pero que a nivel individual, con el físico que tiene y con el instinto que tiene, puede ser un muy buen defensor también. Y en este caso, pues, lo elegirían los Miami Heat, que ya sabéis que están en un proceso, no voy a decir de reconstrucción, pero sí que es cierto que salió Jimmy Butler, se metieron en playoff esta última temporada, cayeron 4-0 con los Cleveland Cavaliers, aunque los dos primeros partidos los compitieron más de lo que parecía. Ahora mismo el equipo es de Tyler Herro y de Bam Adebayo, aunque sobre todo de Tyler Herro, que a mí me parece que dio un paso adelante en la temporada pasada, sobre todo hizo un play-in bastante bueno con ese tiro de media distancia. Y bueno, pues yo creo que los Heat hicieron un buen mercado de traspasos en febrero, adquirieron a Andrew Wiggins, que me parece que es un jugador muy válido, adquirieron también a Davion Mitchell, que me parece que jugó bastante bien en el play-in, y el año pasado draftearon a Kelly Ware, que me parece que es por molde un buen proyecto de jugador. Si a esto le unes a este jugador, a Russell Fleming, me parece que pues podría ser un equipo más físico, que muchas veces los Heat han adolecido mucho ese tamaño sin llegar a tener un center de 2'12, 2'13, 2'14, con Bam Adebayo ayudado con Kelly Ware y ayudado con Russell Fleming, pues puede ser un jugador que te vaya dando poco a poco ese impacto inmediato que puedas desarrollar para tener mucho jugador con mucha envergadura, con mucha movilidad y que te pueda ayudar de verdad. Y creo que ayudado por Spoelstra puede mejorar mucho. Sí, desde luego, ¿no? Es un jugador que encajaría perfectamente en estos Miami Heat y sobre todo, ¿no? Con el tema, ¿no? Ese de la cultura de Miami, de la cultura de esfuerzo que tienen ellos. Es un jugador que podría, en ese sentido, desde luego, caer bastante bien en los Heat. Pues espero que os haya gustado este quinto episodio hablando del Draft NBA 2025 con esta pequeña guía, tratando de conocer a los jugadores para hacernos un pequeño esquema mental de lo que esperar de cara a la próxima temporada. En el siguiente, y será el último de esta serie, hablaremos de ciertos jugadores que creemos que pueden tener interés para vosotros. Yo creo que uno será Hugo González, tenemos que hablar un poquito de él, seguro. Y el resto, pues bueno, los que considere Tony, que yo creo que puedan llamar un poquito más la atención o que no conozcamos y que crea que pueden tener un buen rendimiento, que también es otra perspectiva que creo que puede ser muy chula para comentar aquí con todos vosotros. Os recuerdo que no es un mock draft. El mock draft lo haremos un poquito más adelante, ya cuando acaben las finales de NBA, y ahí nos pondremos las pilas con varias personas que hayan visto estos jugadores durante este último año y haremos pues nuestra elección particular y creo que os va a gustar mucho. Os recuerdo que tenéis en Twitter toda esta información en un hilo con nuestra guía, con vídeos, con clips, con análisis, con gráficas, con podcasts y ahí la tenéis ordenadita, compartirlo, darle like, darle retweet, que de verdad ayuda muchísimo a que pues Massive Ball cada día sea un producto más conocido. Así que nada, Tony, con esto finalizamos este episodio, aunque no será el último. La próxima semana ya volveremos con las elecciones fuera de este top 20, pero yo creo que ha quedado bastante bien y hemos cumplido el objetivo de momento, ¿no, Tony? Sí, lo que dijimos al principio, ¿no? El objetivo al final es que cuando veas el draft y vayas viendo cuándo van saliendo los jugadores o al día siguiente, que sepas qué ha elegido tu equipo, que no leas simplemente un nombre, ¿no? Sino que te suene algo detrás, con que te quede más o menos un poco el perfil de jugador. Pues mira, esto era un alero que iba muy bien, que iba fuerte, o este era un base que penetraba muy bien, ¿no? Pues simplemente con 4 cosas que saquemos, yo creo que es con el sentido con el que lo hemos hecho, el dar un poquito de luz, el poner nombre, o sea, el poner cara a esos jugadores o poner esas cualidades a esos jugadores para saber más o menos nuestro equipo el día del draft que está eligiendo. Pues de verdad, gracias a todos por estar detrás, por apoyar el programa. Cada día sois más, de verdad. Cada día sois muchos más y imagino que esto irá creciendo poco a poco. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos. Tony, que nos vemos en el siguiente podcast y ya rematamos nuestra guía. Y nada, saludos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, cuidaros.